correspondientes alternos internos. Y el adyacente de alfa es beta, acá también su adyacente es beta. Primera propiedad de todo paralelogramo. Ángulos opuestos congruentes. ¿De acuerdo? Ángulos opuestos congruentes. Muy bien. Eso es lo primero que uno se da cuenta. ¿Qué más? Los ángulos consecutivos son suplementarios. Estamos hablando pues de alfa y beta. Suplementarios. O sea que suman ¿cuánto? Exacto, suman 180. Hasta ahí yo creo que no hay problema con la demostración. Ya. Pero ahora, ustedes saben perfectamente que este lado y el otro lado tienen la misma medida. Pero ¿alguna vez lo han demostrado? ¿Cómo saber si tiene la misma medida? O sea, aprendan a demostrar de esta forma. Trázale la diagonal y trabajen con los ángulos alternos internos. Mira esto. Es igual que esto. Las rectas horizontales son paralelas. Las oblicuas también son paralelas, están formando la Z, mira. Y acá hay un lado común. Entonces, obviamente, este triángulo que tú ves aquí tiene como condición ala. El otro también tiene ala. Por lo tanto, son congruentes. Ya hayas demostrado esto. Si a alfa le corresponde A alfa le corresponde B. A es igual a B. Ahí está la demostración. Por lo tanto, gracias a las paralelas, ya como que me da confianza y puedo ya asumir esto como un paralelogramo. Donde los ángulos opuestos iguales, donde alfa y beta suman 180, donde los lados opuestos tienen la misma medida. Eso es en forma general lo de un paralelogramo. ¿De acuerdo? Ya, ahora. Un paralelogramo se puede dividir en 4 cuadriláteros. Una de ellas se llama romboide, que es idéntico al paralelogramo, es lo mismo. Y otro es el rombo. El rombo, a diferencia del romboide, se pueden dibujar similares La diferencia está en que en el rombo los 4 lados son congruentes. El romboide, tú estira, vas a encontrar un lado más grande. Acá es rombo. Los lados opuestos paralelos no deja de ser paralelo porque es paralelogramo. Profe, si lo estiro, ahí está si lo estiras. Mira, ¿ve la diferencia de los lados? Son distintos. ¿Te das cuenta? Ahí nomás te das cuenta que los lados
tienen diferente medida en un romboide. En cambio, en un rombo, ¿cómo van a ser? Obviamente iguales. También se clasifica en otro. ¿En qué, profe? En rectángulo. El rectángulo tiene los ángulos rectos y obviamente los lados paralelos, los opuestos. Pero también está el cuadrado. Todos los cuadriláteros que le he mencionado mantienen el paralelismo de sus lados, por si acaso. ¿Ya? Entonces, el paralelogramo se clasifica en romboide, rombo, rectángulo, cuadrado. Eso es un hecho. ¿Ya? Ahora, les voy a explicar un poco de que algunos alumnos de academia y algunos de colegio también me preguntan si el cuadrado es también rectángulo o el rectángulo es cuadrado, ¿no? Eso es lo que siempre me preguntan. Ya, vamos a la definición. Escucha, ¿cómo se define un rectángulo? Un rectángulo se define así. Es el cuadrilátero, o en todo caso es el paralelogramo, ¿ya? Equiángulo. O sea, debe tener ángulos de ¿qué? De 90. Entonces, ¿cuántos rectángulos pueden existir? Infinitos. Existen infinitos rectángulos, ¿de acuerdo? Que tienen ángulos de 90. En ese infinito hay uno que también, aparte de tener ángulos de 90, tiene ángulos, lados iguales. Pero no deja de ser rectángulo, pues. O sea, el cuadrado es un rectángulo, es especial, pero es un rectángulo. Porque aparte de tener ángulos de 90, tiene lados iguales. ¿Me dejo entender? Entonces, pero al revés, no, pues, ¿no? El rectángulo no puede ser cuadrado. Porque el requisito para que sea cuadrado es que aparte de tener ángulos de 90, deben tener lados iguales. O sea, ¿qué quiere decir? Que el rectángulo se tiene que fusionar con el rombo. Ambos, ¿no? Se mutan ahí y sale el cuadrado. ¿Por qué? Porque están entrando el equiángulo y el equilátero, los dos, y se vuelve cuadrado. Yo creo que ya comprendieron, ¿no? Ya. Después, como los alumnos de academia, de algunos me preguntan eso, y así se define. También me han dicho si el cuadrado es rombo. ¿No es cierto? Si el cuadrado es rombo. Ahora la pregunta es, ¿el cuadrado es rombo? La pregunta es sí. ¿Por qué, profe? ¿Cómo se define el rombo? Paralelogramo que tiene lados congruentes. ¿Y cuántos hay? Infinitos. Y de esos infinitos está incluido uno de ellos que aparte de tener lados congruentes, porque está cumpliendo con la definición, aparte tiene también ángulos de 90, o sea, el cuadrado. Mejor entonces, ¿cómo se? El cuadrado es un subconjunto del rombo.
El cuadrado es un subconjunto de rectángulo, pero el rombo no es cuadrado. ¿Por qué? Porque para que sea cuadrado, al rombo le falta ángulo recto, y nunca lo va a tener. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? Entonces espero que eso quede claro. Ahora, ahí está la definición del paralelogramo. Cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos y se clasifican romboide, rombo, rectángulo, cuadrado. Y lo que les acaba de demostrar, ángulos opuestos congruentes, dos ángulos consecutivos suplementarios y las diagonales se bisecan. Eso faltó. A ver. ¿Qué significa bisecar? Que se dividan en partes iguales. ¿Cómo demuestro que el punto de corte es punto medio? Alfa, alfa. La Z, alternos internos. Beta, beta, alternos internos. Este lado es igual que este lado, por definición. Se demuestra, ¿no? Ya hemos demostrado eso. ¿Y qué sucede acá? Que este par de triángulos son congruentes por el caso ALA. Por lo tanto, si a beta se le opone M, acá abajo a beta se le opone M. Arriba, si alfa se opone N, abajo alfa se opone. Está demostrado que las diagonales se bisecan. ¿Eso sucede ¿dónde? En todo paralelogramo. O sea, en el romboide, en el rombo, rectángulo, cuadrado. Trazan estas diagonales y estos segmentitos son iguales. Ahí está. Vamos a estudiar al romboide, que es la clase de paralelogramo. El romboide, ustedes ven acá, ya no voy a decir que tiene lados paralelos, ya se supone, porque es parte del paralelogramo. Sino que aquí A debe ser diferente de B. Inclusive cuando te digan a ti, se tiene un paralelogramo, estás hablando que es romboide. Y algunos le dicen que el romboide es el paralelogramo propiamente dicho. Entonces, todas las propiedades que he visto anteriormente también se cumplen ahí. Ahora, hablemos de las alturas. Todo paralelogramo tiene dos alturas. ¿Qué es la altura? ¿Qué es una altura? En forma general. La altura es el segmento perpendicular entre dos lados paralelos. Por ejemplo, ese lado de arriba es paralelo con el lado de abajo. Y acá hay un segmentito perpendicular a esos lados. A eso se llama altura. La columna que tienen en su casa, en su cuarto, en su sala, es perpendicular al techo y al piso. Acá también tiene otra altura, porque es perpendicular a este lado y como la otra es paralela, también es perpendicular. Ustedes ven ahorita en su sala, mira la columna de la parte de arriba, hay dos vigas. Cada viga
es perpendicular a dos paredes opuestas. Entonces, toda casa está construida con 3 alturas. Y si no tiene las 3 alturas, pues ya imagínate lo que va a pasar. ¿De acuerdo? No se va a derrumbar. Se va a desplomar. Nada más que eso. Ahora, y en el romboide, las alturas son diferentes. Estamos hablando de diferente longitud. ¿Dónde serán iguales? En el rombo. Esta altura tiene la misma longitud que la otra. ¿Por qué? Por congruencia de triángulos. Ese triángulo es congruente con el otro. Esa es la razón por la cual las alturas son iguales. Y el rombo se llama paralelogramo equilátero, porque los lados son congruentes. Muy bien. ¿Qué demás tiene de particular el rombo? Mira. El rombo tiene un par de diagonales. Una que le llaman diagonal mayor y que también es un eje de simetría, porque el triángulo de arriba, que es isósceles, es igual al triángulo de abajo, que también es isósceles. Gracias a ello, se forman dos triángulos congruentes. Por eso, esos triángulos isósceles y además congruentes, esas diagonales son bisectrices. Y eso es lo que se cuenta. ¿Qué pasa si trazas a la otra diagonal? Sucede igual. ¿Cómo es eso? Este triángulo de la derecha es la misma que la izquierda. Ah, eso quiere decir que también se vuelven isósceles. O sea, las dos diagonales resultan ser bisectrices. Ahí está. Bisectrices. Por lo tanto, ustedes ya entienden que acá forman 90 grados. Los 4 triángulos son congruentes. O sea, como dice la definición, las diagonales se bisecan. Se cortan en su punto medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos acá. Rectángulo, cuadrado. Ya hemos hablado respecto a eso, ¿no? Está el rectángulo y el cuadrado. A diferente de B, porque si es igual, es un cuadrado. ¿Las diagonales son congruentes? Sí. Mire esta diagonal. ¿Cuánto vale? Por Pitágoras, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y si traza la otra diagonal, también raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Se bisecan? Sí, pero como son iguales, estos 4 longitudes son iguales también. ¿Y qué sucede ahí? Se forman triángulos isósceles opuestos congruentes. Esos dos de ahí son congruentes. Por lo tanto, y además como son isósceles,
Esta es la característica cada vez que quieras trabajar con las diagonales de un rectángulo. Ahí está. Ahora, en el cuadrado, obvio, ¿no? Trazas una diagonal, se forman dos triángulos notables. ¿De cuánto? De 45. Ahí está. ¿Uno? No, son dos. Ahí está. Este triángulo de acá se puede encontrar su diagonal que vale a raíz de 2. Y si trazas a la otra diagonal, también 45 grados. $45. Por eso que forman 90 grados acá. Ahí está. Y acá hay un puntito que es el punto de corte de las diagonales, que es punto medio. Estos segmentos son la mitad de cada diagonal. A ese puntito se le llama centro del cuadrado. ¿Estamos? Centro del cuadrado. Listo. Esos son el estudio de los paralelogramos, de los 4. ¿Ya? Ahora, antes de iniciar con la dirigida, vamos a unos ejemplos. Voy a preguntar a los alumnos cuánto sale, ¿ya? Ahora, le doy 30 segundos. Vamos. Son ejemplos, ¿ah? Los pueden resolver rápido. A ver, Crispín, ¿cuánto sale? Danay Crispín. No te sale. Ya, muy bien. García Guisado. ¿Te sale o no te sale?
¿Qué pasa? Están estreñidos mentalmente. Yo le he puesto ejemplos. Son ejemplos. Esto lo he tomado de primero y secundaria. Ahí está. Es para que se luzcan. Y solamente 3 alumnos me dieron la respuesta. Astopío, Ramos, Leva, Inga. Ya, me está sorprendiendo, en verdad. Torreblanca. Son 4, 5 nada más. No puede ser, ¿ah? ¿Y cómo es de selección ustedes, ah? Van a encontrar en primero y secundario. Ya voy a hablar con Jesús, a ver cómo van sus notas ahí. Pura finta, nomás creo que es algunos, ¿ah? A ver. Puede ser, pues, muchachos. ¿Ah? Algunos ya están en quinto ya. A ver, este angulito P vale alfa por los alternos internos. Ya hemos explicado eso. Tú tienes que imaginarte que son rectas paralelas ya. Y como hay un isósceles, este vale 5. Y como el de abajo es 8 y el de arriba tiene que ser 8, este es 3. Ya. Siguiente. A ver. Este es de segundo de secundaria. Está en actividades. ¿Cuánto sale? Ya un joven me dio la respuesta. Flores Guamán. ¿Quién más? A ver. ¿Cuántos alumnos hay? Hay 25 alumnos de selección. Borges, Farfán. Hay una señorita que sacó una respuesta distinta. Ya, igual a los que mandan la respuesta, obviamente están interesados en aprender, ¿no? Ya, en verdad ya sabía, me habían dicho otros profes ya que hay algunos que están ahí calentando su cama. Esos triángulos son congruentes. Profe, ¿por qué? El rombo también es un paralelogramo y las alturas también son iguales. Por lo tanto, son congruentes. Y como son congruentes y te dan como dato HD que vale 2, y encima tienes como dato todo esto que vale 10,
Ya pues, si D, G y H son iguales, ¿cuánto vale cada uno? 4. 4. El lado AD es 6. Y como es lado del rombo, multiplico por 4, me da 24 el perímetro. Ya bueno. Estoy desmotivado. A ver, pues acá. Este sí es primero y secundaria. ¿Cuánto vale X? Nada. Ahí debe estar Jesús. Jesús, ¿estás ahí? Tampoco está Jesús. 3 alumnos nomás me han enviado la respuesta. 4. Oye, pero ya. En este salón lo que debe haber es temático y que sea un porcentaje de su nota. Porque solamente están escuchando la clase y algunos ni siquiera escuchan. Y entonces no hay una motivación. ¿Qué les dije del rectángulo? Sus propiedades, pues mínimo. ¿Cuáles sus propiedades? 30. 30. 30. Eso es todo. Todo. Pues yo le he puesto ejemplos. X60 equivale a 30, pues. Ya. Una más ya. Esto lo saqué de tercero de secundaria. A ver. Ojo, tercero, ¿ah?
Ya. Dos chicas no me entregaron la respuesta correcta. Urbino y García Gonzalo, creo, sí. Ya, ahora sí ya estoy preocupadazo, francamente. Mejor me hago el de la vista y no sé nada. Esa es la respuesta, chicas. Correcto. Ahora vamos a resolver lo que es la dirigida. ¿Ya? Mire la pregunta número 1. ¿Verdadero o falso? Todo paralelogramo es un romboide. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque al decir todo paralelogramo, está incluyendo al cuadrado, al rombo, al rectángulo. Y ellos no son romboides. ¿Cierto? Falso. Muy bien. Vamos con la segunda. Un cuadrado es un rombo, ¿no? Un cuadrado es un rombo. A ver, ya dijimos al inicio que sí. ¿Por qué? El rombo, como dice su definición, es un paralelogramo equilátero. Ahora, el cuadrado tiene también lados congruentes. Entonces es un rombo. Está dentro de ese conjunto de infinitos rombos, ahí está. Porque ya tiene. Ahora, ¿tiene algo más? Sí, pero eso no implica que no sea rombo. Si yo digo que no es rombo, estoy diciendo que no es equilátero, lo cual habría una contradicción. 3. Si un cuadrilátero tiene diagonales perpendiculares, luego es un rombo. ¿Usted qué opina? ¿Verdadero o falso? Ah, están viendo la clave. Falso, pues, porque el cuadrado también tiene. ¿Cierto? Ya, entonces falso. Ahí está la clave. Falso, verdadero, falso. Vamos con la número 2. En el paralelogramo ABCD te dan esta condición, calcula el perímetro de la región paralelográmica. Bueno, vamos a resolver. Según el dato, el triple
tenemos el triple de AB sumado con el doble de CD, eso es igual a 20. Y aquí sale el A, 4. Luego tengo BC cuadrado. B al cuadrado más AD, que vale B. Eso es igual a 42. Factorizo B, me queda B por B más 1 igual a 42. 42 es 6 multiplicado por 7, que es 6 más 1. ¿Cierto? Ahí está. Y de ahí concluyo que B vale 1. Perdón, 6. Entonces, el perímetro es el doble de A más B. O sea, 2A más 2B. Reemplazando A más B 10 por 2, 20. Esa sería la respuesta. Ya, listo. Vamos a otro problemita 3. En un romboide, uno de sus lados mide 2. Vamos a suponer que esto sea 2. Calcule el mínimo perímetro de su región si los lados miden una cantidad entera de metros. A y esto mide A. ¿Estamos? Ya. Su perímetro es 4 más 2A. Ahora, como los lados son enteros y debe ser el mínimo, entonces el A debe tomar, el único valor que podía tomar A sería 1, pues, ¿no? O sea, si A vale 0,5, saldría 5. Tendrías perímetro entero, pero lo que no tendrías son los lados enteros. Por lo tanto, A es 1 y reemplazando sería 6. Esa sería la respuesta. Vamos con la pregunta 4. A ver, un marco ABCD de forma cuadrada en el borde CD se ubica el punto E.
Ahí está. Tal que el ángulo AED 53. CE mide 3. Calcule BC. Vamos a llamarle X. Listo. Si tienes el triángulo de 37, 53, obviamente lo que vas a hacer es colocar 5K, 3K, 4K. Se observa que 4K, que es uno de los lados, es igual al lado vertical, que es 3 más 3K. De ahí te sale el valor de K, que vale 1. Pero X es igual a 4K. Es también el lado del cuadrado. X te va a salir 4. Muy bien, ahí está Grisel, Cruz Barrientos, Gabriel Toledo, García Guisado, Flores Guamán, Farfán, Leva, Ramos, López, Rubino, Colán. Hace rato, Colán, que no manda respuesta, Colán. ¿Qué pasa? Ya está listo. Ya, vamos con las 5. En el rectángulo ABCD con centro en O. Ya. El centro de un rectángulo, bueno, así también se considera, aunque no tiene centro de simetría, sí, pero no tiene centro, así como el polígono regular de 4 lados del cuadrado, ¿no? ¿Ya? El centro se determina por la intersección de las diagonales. Y el centro, aquí. ¿Ya? Muy bien. Dice que un punto P se ubica en el lado BC. ¿Dónde estará? Ya por ahí, pues. Ahí está el punto P. Tal que BP es igual que OA. BP le voy a llamar M. OA será M. Pero jóvenes, propiedad cuando tienes un rectángulo. OA igual a OB igual a OD e igual a OC. Es una propiedad. Además dice que OP es lo mismo que PC. Trazamos OP
y dice que es la misma que PC. ¿Qué piden? Calcula el ángulo ADB. Este es el ángulo ADB. Pero tú sabes por teoría que ese X se repite 4 veces. Se repite en A, se repite en C, arriba, se repite en B. ¿Por qué? Porque ya vimos esa propiedad de rectángulo. Ahí está, mira. Esa es una propiedad. Ahora, ¿pero qué sucede acá? Que este triángulo que estoy pintando es isósceles, el amarillo es isósceles. Por lo tanto, su X está por acá. Pero mira en el vértice P del amarillo, su ángulo externo. Su ángulo externo es el doble de X. ¿Por qué es el doble de X? Por la semisuma. Perdón, por la suma. X con X te da 2X, ángulo externo. Pero acá el ángulo OBP es isósceles. Ese triángulo celestito de arriba, el OBP es isósceles. Porque MM hace que sea isósceles. Por lo tanto, acá hay un ángulo de 2X. Y ahí donde se va a trabajar para que te salga el ejercicio. Triángulo isósceles OBP. Se cumple X más 2X más 2X igual a 180. ¿Cuánto te sale? A ver, 180 entre 5. Muy bien, Flores Guamán. Muy bien, Flores. La respuesta es 36. ¿Ves? Ya. Vamos con la pregunta 6. Ahí va. Pregunta 6. Ahí está. En la diagonal BD, trazamos a ver la diagonal del cuadrado ABCD, se ubica un punto E. Supongamos que esté por ahí. Este es el E. Y en la prolongación de AE, ubicas al punto F. Te piden el ángulo CED. Ese es el ángulo que te piden que calcules. Acá, a la hora de resolver, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Tenemos un dato. Medida del ángulo AED menos medida
del ángulo CEF, eso es igual a 60 grados. Medida del ángulo AED es igual a 60 grados más, lo mando a sumar, la medida del ángulo CEF. Entonces, ¿qué hago aquí? Normalmente yo hago esto. Le coloco una letra, no sé, cualquier letra, teta. Y eso lo agrego en el ángulo, en la figura. ¿Ya? Ahí está. Ahí le adiciono en el gráfico teta. Y el ángulo AED vale 60 más teta. Ese angulito vale 60 más teta. Y te piden el ángulo CED. Y eso al final lo podemos hacer. Pero ¿sabes qué? Cuadrado es, sí, ahí está, lados iguales. Acá también, ya, al otro lado, si quieres, recuerda que te dije la teoría. Apenas traces una diagonal, no te olvides del ángulo de 45. No te olvides del ángulo de 45. Porque gracias a eso vamos a resolver el problema. Ustedes ven ahí dos triángulos congruentes. ¿Ven o no ven? Esta es una de ellas. Y la otra está a su costadito. Ahí está. Entonces, el triángulo AED es congruente al triángulo amarillo SD. ¿Qué caso? Aquí me responde, a ver, para darle su premio. ¿Qué caso de congruencia? Muy bien, Farfán. Muy bien, Flores. Cruz Barrientos. Ramos, Figueroa, muy bien. Jara Cruz, Colán, Leva, muy bien. Ramos López. Ya, entonces por el caso LAL. Entonces, a la bolita se le opone 60 más teta. Acá a la bolita se le debe de oponer también 60 más teta. Luego, darse cuenta en el vértice E. La suma de esos tres angulitos que están en el vértice E, mira, esos tres van a sumar 180. Ahí hay 60 más 60, 120. Le agregas teta, teta, 3 teta. Y eso se iguala a 180. De ahí ya te sale teta.
Ah, muy bien, sale 20 grados. ¿Esa es la clave? No, no es la clave. No te piden ese ángulo. Entonces, ¿qué piden? La medida del ángulo CED. Eso es lo que te piden. Qué bárbaro. 60 más teta, ¿sí o no? Ya, teta 20, 80. Ahora sí, esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Seguimos, vamos con la número 7. Ya, vamos a dibujar dos romboides. A ver. Ya, ese es el romboide A, B, C, D. El siguiente romboide tiene 3 puntos en común con el otro. Tiene el A, el B y el D. Entonces dibujemos A, B, D. Están en línea recta, tiene que estar en línea recta. Ya. A, B, D, E. Ya, chequea. El romboide ABCD, este lado es paralelo y congruente con CD. ¿Ya? Ya. El otro romboide también AB paralelo congruente con DE. Por obvia razón, toda esta recta debe contener a los dos lados de ese romboide. ¿Estamos? Eso, ¿por qué razón? Porque AB paralela con CD y además AB paralela con DE. Esa es la razón. ¿Está bien? Ya. Ahora, tienes como dato. Y el punto P en AE. Y ahí está. Vamos a ponerle P ahí. Tal que CP corta a BD en el punto Q. Acá está Q. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más? Tienes un dato. Es BQ menos AP igual a M.
¿Está bien? Piden DQ. ¿Cómo lo resuelvo? A ver, vamos a ver. BQ no lo conozco y AP tampoco lo conozco. Ya. En un paralelogramo, las diagonales se cortan en su punto medio, o sea, se bisecan. Como ustedes ven el paralelogramo ABCD, solamente fíjate en el ABCD. Mira esa diagonal, BD. Se va a cortar con la otra diagonal AC. Eso quiere decir que O es el punto medio de la diagonal AC y de la diagonal BD. Claro. Entonces mira lo que suceda. Chequea. OA es lo mismo que OC. ¿Está bien? Muy bien. Además, OQ paralela con AE, porque son los lados opuestos de ese romboide de abajo, mira. Este paralela con este. Entonces, jóvenes, aquí hay una base media. Ahí hay una base media. ¿Se entiende o no? AP es la base y OQ la base media. ¿Está bien? ¿Cuánto vale? No sé, pero tienes que agregar una letra. Por ejemplo, a AP llámale 2K. ¿Cuánto vale OQ? K. ¿Estamos? Sí. Ya está. Ya listo. Y lo que piden es DQ. Le vamos a dar una X. Ahora viene la gran pregunta. ¿Alguien de este salón me puede decir cuánto vale OB? ¿Cuánto vale OB? En función de la letra X y K. Muy bien. Urbino, Farfán y Jara Cruz. Claro, pues, es K más X. Y con esto ya me salió. ¿Por qué? Porque lo siento, mira. BQ, fíjate en el gráfico de B hasta Q. De B hasta Q es K más X más K, o sea, 2K más X. Y le restas AP, y AP vale 2K. Y esto es igual a M. Y resulta que X es igual a M. Y esa es la respuesta. Porque te están pidiendo X. Y mira las alternativas. Esa es la clave, entonces. Usando las propiedades del paralelogramo, que se cortan en su punto medio, y esto ayuda o ha ayudado con base media. ¿Está bien? Con base media. Muy bien. Pasemos al siguiente problemita. Ya, voy a preguntar. Le doy 15 segundos. Esto sale al ojo, jóvenes.
Ajá, muy bien, muy bien. Dio la respuesta. Gabriel Toledo fue el primerito, luego Torreblanca, Jara Cruz, Ingarrey, Colán y Ramos Figueroa. Muy bien. Bien, jóvenes, esa es la respuesta. Con 4 varillas congruentes, se forma un cuadrilátero, o sea, un rombo. Si otra congruente con las demás cabe en una de las diagonales, obviamente esta, ¿ya? Calcule el menor ángulo en dicho cuadrilátero. En el rombo sucede que tiene dos ángulos diferentes, o sea, los opuestos son congruentes y los diferentes son las que estoy mencionando acá. El de color negro es agudo y el de azul es el obtuso. Entonces acá todos son agudos. Entonces lo que te están preguntando a ti, ¿cuánto vale el agudo? Ahí está, 60. ¿Por qué? Se ha formado dos equiláteros. Se ha formado dos equiláteros. La respuesta es 60. ¿Ves? Muy bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta. 9. Dice, los puntos E y F están en los lados A, B y C, D. Ahí están, bien. ¿Está bien? Están en los lados A, B y C, D. Si AF es lo mismo que EF, estamos hablando de un triángulo isósceles, ¿cierto? ¿Ya? Y BC el triple de BE. Calcule el ángulo FAD. ¿Cuánto vale ese angulito? Obviamente estamos en geometría. En geometría, los ángulos generalmente se determinan con un triángulo notable. Este triángulo FAD hay que demostrar que es notable. Bueno, ¿cómo se empieza esto? Como hay un isósceles acá, se debe trazar la altura relativa, ¿dónde? A la base. Ahí está.
¿Viste? Ahí está. Muy bien. Eso quiere decir que si le pones un A a este segmento, el otro también será A. Y lateralmente FD también es A. ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿qué se observa? El lado de arriba, 3K, debe ser igual al lado de abajo. Perdón, lateral, que es K más 2A. ¿De ahí qué deduces? Que K es igual a A. Entonces, acá abajo, mira en AD, debe ser 3K, pero K es igual a A, entonces le pongo 3A. Y luego pinto, contento, porque con tecno pinto. En ese triangulito celeste, la relación es de 1 a 3. A ver, en el chat dígame cuál es el valor. ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuánto vale X cuyos catetos de 1 a 3? Ahí veo a Inga Rey. Muy bien, Inga. Muy bien, Torreblanca. Barrientos. Urbino. De 1 a 3, ¿ah? De 1 a 3. No puede ser. Tan poquitos alumnos responden. Qué barbaridad. Ah, ya. ¿Qué hice acá? Estoy almorzando. Empiezas topillo. Deja la mano, deja la cuchara. Ya, ¿cuánto? Muy bien, García Gonzalo. Ya, muy bien. Obviamente, X es la mitad de 37. ¿Ya? Esa es la respuesta. Perfecto. Último problema. Se tiene el octógono regular. Wow. Ya vamos a dibujar un octógono regular. A ver. ¿Cuánto hay acá? Ya. Dice octógono regular.
Y ahí está. Aproximado, ¿ya? Colocamos aquí los vértices. B, C, D, E, F y G. Ya. Y luego exteriormente el cuadrado ABJK. Dibujemos pues el cuadrado exterior ABJ JK. Ya. ¿Qué piden calcular? KHA. O sea, tienes que unir KH y determinar el ángulo KHA. O sea, este angulito, que le voy a llamar X. Ya, ¿cómo calcular eso? Ya estamos. A ver, acá me dan alguna respuesta. A ver, Toledo. ¿Estás Toledo ahí? Usa tu mouse y resuélvelo ahí. La pantalla está compartida. A ver. Profesor, disculpe, yo estoy desde celular. O sea, no puedes con celular. No, profe, porque no tengo mal pulso. Celular. Oye, ¿y tu PC? Mi hermano lo está usando ahorita, profesor. Está en clase de la universidad. O sea, ¿cuál es más importante? La universidad. Claro. ¿Ah? Ya. Corte y fuera. A ver, vamos a ver acá. Como es octógono regular, debe tener pues lados congruentes. Y como este cuadrado comparte un lado, ángulos rectos. Acá debe ser 90. ¿Te acuerdas del ángulo externo de un polígono regular? 360 entre el número de lados. ¿Cuánto es? 8. ¿Y esto cuánto es? 45. ¿Cierto? Claro. Ahora, ¿con eso será suficiente? Sí. Porque acá se ha formado un isósceles. Ese también es X. El lado HA lo voy a prolongar.
Ahora, sabemos nosotros que si el ángulo exterior es 45, entonces el ángulo interior es 135. Ahí está el 135. El que está al costado es 45. ¿Y el otro qué es? 45. Entonces al final, en este triángulo celeste, ¿qué cosa puedo emplear? La propiedad del ángulo exterior. Pero en un triángulo, pues, ¿no? Es el triángulo HAK. X más X igual a 45. La mitad de 45, 22,5 grados. Ahí está. Listo. Jesús. Sí, profe, sí, dígame. Ya Jesús, ya terminé todo, Jesús. Falta